Con alegría, hermanos, les saludo una vez más. Paz a todos ustedes. Les invito a que nos dispongamos a reflexionar en la palabra de nuestro Dios hoy en esta tarde. Reconociendo algo importante, que Dios siempre tiene palabra para darle a su iglesia, a sus hijos, y que siempre, hermanos, creo que es un principio del que partimos, siempre esa palabra es pertinente, porque es una palabra viva y es una palabra eficaz. Deseo de todo corazón que en esta tarde esta palabra pueda ser, hermanos, pertinente a nuestro corazón, a nuestra vida, y cumple el propósito para el cual, hermanos, Dios la ha preparado y la ha puesto hoy, y la pondrá en nuestros corazones y en nuestros oídos. En los inicios, hermanos, del régimen hitleriano, un joven teólogo alemán comenzó a preocuparse por las inquietantes señales de injusticia y desorden social que observaba. Buscaba amigos y parientes, algunos de ellos con puestos importantes dentro del gobierno nazi, para que le aclararan la realidad que estaba sucediendo en su patria, en Alemania. Todos respondían evasivamente y algunos le contestaban: es mejor no saber. El consejo era no meterse en líos y no buscarse problemas. Pero él, reflexionando sobre lo que significaba ser discípulo y queriendo ser honesto, un genuino discípulo de Jesucristo en la Alemania de Adolfo Hitler, fue más allá. Ese joven se llamaba Dietrich Bonhoeffer, que todos ustedes, o muchos de ustedes, han escuchado, han leído incluso. Él llegó a otra conclusión. La conclusión que él llegó fue: un cristiano tiene que saber discernir. Bonhoeffer sabía que para ser fiel a su Señor tenía que entender bien la realidad de su mundo y sus males. El cristiano tiene que saber, esa es la demanda, esa es la constante y la invitación en esta tarde será para todos nosotros. Es una consigna que no solo para Bonhoeffer en Alemania en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial, sino para todo cristiano en cualquier momento histórico y en cualquier parte del mundo. Estamos llamados a saber, estamos llamados a discernir. Y ese es el título, hermanos, de nuestra reflexión hoy en esta tarde: llamados a discernir. Los últimos acontecimientos que han tenido, que han acaecido, hermanos, me refiero a los acontecimientos naturales, los diferentes terremotos, las situaciones de algunos desastres naturales, y que algunos han pasado, están pasando, han despertado, hermanos, especulaciones, ¿verdad? Como siempre pasa en este tipo de situaciones, ¿verdad? En diferentes grupos, en las personas, y sobre todo en los grupos, ciertos grupos cristianos, por llamar así, y lo podemos ver en los diferentes espacios, sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? Que es hoy, dicho sea de paso, como dije, soy un escritor, donde hoy se desarrolla la realidad hoy se desarrolla en las redes sociales, no en la vida real. Empezando con las más fatalistas, ahí podemos leer, ¿verdad? O podemos mirar a aquellos que a raíz de estas experiencias, de estas realidades, no falta aquel, ¿verdad?, profeta que se levanta a decir, bueno, que el fin del mundo está cerca. Y encontramos todo este tipo de cosas propias de cuando pasan estas situaciones, estos desastres naturales. Y así como estas, encontramos algunas más, todas ellas que nos anuncian el fin de los tiempos. Algunos, en un sentido opuesto, dicen: no tiene nada que ver con esto, es una cuestión sinceramente de ser humano, y no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con el fin del mundo, no tiene nada que ver con lo demás. Es algo que consecuencia de las realidades de las personas. Y bueno, tenemos todo este tipo de vertientes sobre estas realidades que vivimos.
y no faltan, ¿no?, las personas que pretenden ser portadoras de la verdad ante estas realidades y ante estas problemáticas ecológicas, que dicho sea de paso no son las únicas, ¿verdad?, aunque sí son las más, por el momento, las más graves que estamos viviendo, y bueno, lo estamos viendo en estos acontecimientos, pero hay otras crisis como la económica, que es una situación cada vez más fuerte, no solo en nuestro país, en todo el mundo. La desgracia es la degradación social, la violencia descontrolada y bueno, un largo etcétera que ya creo que todos estamos muy conscientes. En pocas palabras, vivimos en un tiempo difícil. Repito, todo esto abona a este pensamiento, a este sentimiento que de repente se mueve entre la gente, tanto creyentes como no creyentes, sobre que vivimos los tiempos últimos, ¿verdad? Vivimos tiempos difíciles, que vivimos tiempos muy adversos. Sin embargo, pareciera que, y esta es la reflexión en esta tarde, pareciera que nosotros como cristianos, en una gran mayoría, pareciera que no pasa ningún tipo de preocupación, y refiriéndonos más localmente, ¿verdad? Pareciera que las situaciones las condiciones climáticas de nuestro entorno y de nuestra realidad que vivimos, pareciera que no pasa nada. Hay un diagnóstico, podría yo decir un diagnóstico en esta realidad como creyentes, y esto tiene que ver que el cristiano en general, no solo a nivel local, sino en general, hermanos, hay una gran apatía como creyentes. El cristiano ha caído en una apatía terrible, ya nada esperamos. Esto es algo bien interesante. Como cristianos cada vez esperamos menos, hemos aprendido a darle explicaciones a todo, y entonces ahora ya no esperamos muchas cosas, incluso grandes cosas ya no esperamos prácticamente nada nos sorprende ya tampoco, nada incluso, y esto quizá más alarmante, nos interesa. Vivimos en un estado netamente, repito, de apatía muy fuerte. En la mayoría de los cristianos vivimos así, con una condición neutra, o sea, no nos espanta nada, pasa esto y pareciera que no hacemos nada, pasa lo otro y podemos dar muchas explicaciones, y tampoco pareciera que nos interesa lo que está rodeando. Hemos hecho una famosa frase, hermanos, que en economía se usa mucho y que en el mercado sobre todo, que es una frase del francés que más o menos dice así: laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar. Pareciera que como cristianos hemos adoptado muy bien esta frase, esta premisa, para que el mercado y el sistema económico pudiera existir, de que nadie lo tendría que regular y así solo iba a darse. Y eso era un principio que se usaba mucho. Y como cristianos pareciera que nosotros también lo hemos asumido muy bien. Dejar hacer, dejar pasar. Hoy, repito, pareciera que nada nos sorprende, nada nos interesa, y a pesar de todas las realidades que tenemos a nuestro alrededor. Hoy, hermanos, quiero reflexionar precisamente sobre esta actitud, voy a reflexionar sobre esto que comento, hermanos, y quiero invitarles a que vayan a sus Biblias, tomar este texto tan famoso también que se usa para este tipo de tiempos, ¿verdad?, para este tipo de momentos, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y quiero compartir con ustedes, hermanos, usar esta porción de la palabra como texto base para esta reflexión. Y no vamos a leer todos los dos capítulos o todo el capítulo para empezar. Vamos solamente a leer, hermanos, voy a permitir por la cantidad de texto, leer del versículo 3, hermanos, hasta el versículo 28, con la finalidad de revisar lo que la palabra de Dios dice sobre esta situación y sobre este ambiente que sin duda también en el tiempo de Jesús se manifestó. Capítulo 24 del Evangelio de Mateo, a partir del verso 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán.
Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no se fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y os lo he dicho, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no les creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amén. La lectura sigue, hermanos. Este capítulo 24, el capítulo 24, junto con el capítulo 25, constituyen algo que se conoce como el último discurso de Jesús, o el famoso discurso escatológico de Jesús, que aunque el más conocido está aquí en Mateo, pero también tiene su paralelo en el Evangelio de Marcos. Este discurso, hermanos, surge a raíz de una situación o de un ambiente similar quizá a lo que estamos viviendo alrededor hoy en nuestro presente. Se acercan sus discípulos, pero en capítulos anteriores ya se han acercado los fariseos. En el capítulo 16 ya se ha acercado con Jesús para decirle, oye, ¿qué señales habrá del tiempo del fin? Y en este momento los discípulos le dicen lo mismo. Jesús, versículos atrás, les ha dicho, los discípulos le han presentado el templo de Jerusalén, y Jerusalén les ha descrito lo que va a pasar con ese maravilloso templo que para los discípulos era un motivo de orgullo, y Jesús le dice, de todo esto que ven no va a quedar absolutamente nada. Y entonces Jesús viene dando ciertas declaraciones, y entonces sus discípulos le preguntan, entonces ¿cuándo va a pasar todo esto? ¿Cuándo será el día de tu venida, de la venida del Hijo del Hombre, como se entiende en Mateo, y el fin de este siglo? Ha sido una relación muy interesante entre el fin de los tiempos y la venida del Hijo de Dios. Y entonces Jesús inicia una descripción, o empieza a describir una serie de acontecimientos muy interesantes, repito, que han sido en mucho sentido la razón por la que siempre que acontecen situaciones de este tipo nos hace pensar que estamos ante los últimos tiempos de la vida del ser humano, y nos hace, repito, relacionar inmediatamente este texto con lo que nos está pasando. Sin embargo, es interesante cómo Jesús, a pesar de que los discípulos, repito, y los fariseos en momentos atrás le han preguntado sobre lo que pasará al final, Jesús no les da una respuesta contundente. Ellos le preguntan, bueno, danos una señal, danos una referencia.
que aunque aquí en Mateo no aparece este concepto de señal, este término de señal como tal, pero le dicen, dinos cómo va a ser, cómo será el final, qué va a pasar. Y entonces Jesús empieza a describir, repito, toda una serie de acontecimientos, todos estos que son, repito, que tienen que ver con las cuestiones de la tierra, sucesos naturales, cósmicos. Y entonces Jesús dice, bueno, hace una gran lista, y al final de esa lista, muy interesantemente, Jesús dice, con una retórica muy hábil, les dice, bueno, aún, y a pesar de que suceda todo esto, aún no es el fin, ¿verdad? Aún no es el fin. O sea, Jesús le pregunta una cosa, pareciese que Jesús está respondiendo a esa cosa que solicitan, a esa pregunta que sus discípulos solicitan, pero que al final dice, ¿qué creen? Esa no es la respuesta, o eso no es lo que ustedes esperan escuchar. Y en lugar de eso, podemos mirar claramente aquí, y si ustedes siguen este relato, repito, este discurso está compuesto por el capítulo 24 y el 25, es un hilo conductor, es un tema, hay un tema en todo esto. Jesús va a invitar a otra cosa. Jesús va a dirigir la atención de sus discípulos, ese interés que tienen lo va a dirigir, lo va a encauzar adecuadamente, lo va a llevar de la mano de una manera más adecuada. Y algo que no aparece expresamente, hay una invitación en general en todo esto de parte de Jesús hacia sus discípulos, y es que tienen que aprender a discernir los tiempos en los que están. Les dice Jesús a sus discípulos, y les ha dicho a los fariseos, repito, capítulos atrás, ¿cómo es posible que ustedes sepan las señales del cielo, las señales de los vientos, cuando ya es hora de que va a venir la lluvia o de que es tiempo de ir a sembrar, pero sean incapaces de ir viendo más allá? ¿Cómo ha sido posible que, a pesar de que tienen un conocimiento, hoy llamaríamos un conocimiento empírico, ¿verdad?, de la naturaleza, de los ciclos de la naturaleza, no son capaces de discernir lo que está pasando a su alrededor? Concretamente Jesús se refería a su persona y les dice a ellos, bueno, ¿cómo es posible que ven otras cosas y no son capaces de poder comprender que el reino de Dios ya está aquí, que aquel que ustedes quieren saber cuándo vendrá ya está entre ustedes? Ya estoy aquí en medio de ustedes. Jesús de alguna manera les está diciendo veladamente a sus discípulos y a los fariseos. Pero esta invitación, repito, de Jesús es muy clara. Como creyentes, a sus discípulos, y bueno, no solo a los de ese tiempo, sino a todos los que hemos de ser, y a partir de ese momento hacia acá, hay una invitación concreta a saber discernir la realidad en la que estamos viviendo. Y por eso yo decía al inicio, hermanos, que es algo que como cristianos hemos ido olvidando, hemos ido dejando cada día y cada momento, de alguna manera un poco más a lo largo de nuestra historia y de nuestra vida como iglesia, como creyentes. Cada vez somos menos fácil o menos hábiles para poder discernir la realidad del tiempo. Y esto en mucho se debe a que cada día pareciera que nos involucramos más o menos, mejor dicho, pero en la realidad en la que nos engloba. Pareciera que las cosas, hemos hecho una gran división abismal entre el mundo profano, como se conoce, y el mundo sagrado, que es este espacio, y hemos reducido lo sagrado únicamente a este espacio del templo, y todo lo profano, todo lo que pasa, toda la historia, que es una historia en este sentido que se desarrolla en este ámbito de lo profano hacia afuera, la hemos dejado en esa realidad. Y entonces los acontecimientos que vivimos cada día los leemos menos en esa clave de interpretación de la fe. Cada día leemos menos las cosas que pasan. Somos más dados, repito, a interpretar, a buscar una explicación, a decir esto siempre pasa, o esto de por sí, o esto aquello, que ser capaces, como Jesús le decía a sus discípulos, de poder discernir estas realidades, estos señales de los tiempos en el que estamos viviendo. Por eso la invitación en esta tarde será que tenemos que trabajar precisamente sobre esta realidad
del discernimiento. Tenemos que aprender a discernir, tenemos que ser creyentes hoy por hoy, que seamos suficientemente capaces de discernir las realidades, o sea, de dar una respuesta, de tomar una postura ante lo que está pasando y dar una respuesta a esa realidad que está pasando. Discernir se entiende, hermanos, como aquel juicio por el cual, cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. El término discernir se forma a través de un sufijo en latín mentum, que significa medio o instrumento, y de otro que es discernere, que expresa distinguir o separar. Entonces, el acto de distinguir es una virtud ligada, hermanos, a un juicio moral que permite al individuo valorizar si una acción es buena o es mala. El discernimiento como juicio moral es la habilidad o la capacidad que posee una persona para certificar o negar el valor moral de una determinada situación. La palabra discernir es sinónimo de juicio, de perspicaz, de distinguir, de comprender. Por otro lado, lo contrario de discernir es ser imprudente, inocencia, insensatez, irreflexión. Es decir, es una persona que no es capaz de hacer un juicio cabal sobre la situación sin apreciar las consecuencias de sus actos. Y creo que, repito, en esta reflexión es importante, es necesario, repito, que seamos capaces hoy más que nunca de mirar las cosas que nos rodean y, repito, por un lado, entender lo que está pasando a la luz de la palabra, a la luz de la fe, a la luz del Evangelio, y por el otro lado, vamos también tener los elementos para tomar una postura ante estas realidades y dar una respuesta, sin duda, a todo lo que nos rodea y por qué no, a las personas que nos pueden preguntar sobre esta situación de la que estamos viviendo. Por eso es importante discernir. Jesús les invita, repito, a sus discípulos en todo este discurso famoso, y a los que lo escuchan, a que más allá de tratar de saber con certeza lo que ha de pasar, los discípulos se quieren ahorrar ese paso. Los discípulos no quieren pasar por ese tiempo de analizar lo que está pasando. Los discípulos no quieren pasar por ese paso de poder reflexionar, de poder pasar por el matiz de su comprensión, de su vida, lo que está aconteciendo, y prefieren que Jesús les diga al final de las cosas qué ha de acontecer. Y repito, esa misma tentación es para nosotros hoy, toda vez que hoy, repito, hermanos, nos es cada vez más difícil dar respuesta a lo que vivimos, tener una postura ante lo que nos rodea, y cada día, repito, nos es más complicado y complejo discernir, saber distinguir las cosas de los acontecimientos que suceden y de las cosas que nos pasan. En el sentido práctico, Jesús, con esta porción que yo les leí, que es una porción primera dentro de este discurso, que es precisamente, que se conoce como las señales del fin, Jesús da al menos dos cosas por hacer para aquellos que realmente, como hoy nosotros queremos, hermanos, ejercitarnos en el discernimiento de la vida y de las cosas que nos rodean. Lo primero que Jesús invita, leyendo entre líneas en estos textos, es primero a saber responder, hermanos, a la coyuntura histórica en la que están pasando, a lo que nos está tocando vivir. Jesús, de alguna manera, y podríamos decir nosotros hoy, ¿verdad?, con estas palabras así, que como cristianos necesitamos, para saber discernir, necesitamos primero responder a la coyuntura histórica, estratégica en la que nos encontramos en este preciso momento. Pero para saber responder a esta coyuntura histórica, necesitamos primero analizar y saber, hermanos, o mejor dicho, tener la sensibilidad, hermanos, para poder percibir lo que estamos haciendo, interpretarlo y dar una respuesta.
De otra manera, repito, es algo que difícilmente podremos hacer. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en su capítulo 5, versos 14 al 17, dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen insensatamente o tontamente, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Lo estoy leyendo desde una versión Dios habla hoy, hermanos. Pablo, y este versículo coincide muy bien, hermanos, con esta saber responder este momento. Repito, vivimos en una pasividad un poco preocupante como cristianos, y Pablo, sin duda, en este texto nos está invitando precisamente a eso, a despertar, a reaccionar, que es una expresión que tiene que ver con poner todos nuestros sentidos y dar respuesta y ser capaces de percibir lo que nos está rodeando, precisamente para pasarlo por el matiz de la fe. Pablo nos invita a despertar de ese letargo que de alguna manera pudiese estar viviendo el cristianismo en este tiempo. Hemos dejado de ser, yo comentaba en algún otro momento, pertinentes. La iglesia ha dejado de ser, ha dejado de tener peso en la sociedad, por ejemplo. Cada día somos menos trascendentes en la sociedad, cada día tenemos menos injerencia en la sociedad como comunidad de fe en general, y esto tiene que ver con que hemos caído en ese letargo y de que pareciera que no nos preocupa lo que pasa. Entonces es importante, por eso es de alguna manera en estas palabras que el texto de Mateo nos dice, podemos decir, necesitamos saber despertar esa sensibilidad que quizá, por la razón que fuera, pudiese estar dormida en nosotros. Esa sensibilidad a saber que todo lo que acontece tiene, hermanos, una implicación en nosotros, o de alguna manera nosotros somos responsables de la realidad que sucede. Lo que pasa y lo que se ha dicho y a lo que se atribuye todo este tipo de situaciones, por ejemplo, de desastres naturales, que si bien sí tienen una implicación o una injerencia del hombre, esto es una realidad que tenemos que tener la sensibilidad para decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer, verdad? Como iglesia, ante la realidad que todas estas situaciones que enumeré y que vivimos, que estamos muy conscientes, ¿qué vamos a hacer, verdad, contra esta realidad, contra estas problemáticas? Estamos al final de un sexenio que está dejando casi un 46% de gente en miseria, en pobreza, y eso no pasa nada. Nosotros nos hemos hecho tan poco sensibles a la realidad, y repito, seguimos dejando las cosas allá afuera y hemos perdido esa capacidad de mirar esos signos de los tiempos, estas realidades que están pasando, y que pareciera que nosotros hemos cerrado totalmente los ojos y esta apatía reina en nuestro corazón. Como iglesia, Dios nos ha de pedir cuentas, Dios nos ha de decir, bueno, ¿qué están haciendo, verdad? ¿Para qué los puse en el lugar donde los puse? Y bueno, creo que es importante esta reflexión por eso, hermanos. Todo esto nos lleva a pensar, bueno, hasta dónde yo estoy siendo, como dice esta versión del texto de Efesios, hasta dónde yo estoy siendo negligente, hasta dónde yo estoy siendo, no me está importando, me estoy preocupando por mí mismo, estoy bien yo, tengo un trabajo, tengo esto y lo demás no me interesa, hasta dónde estoy siendo partícipe en esta condición, que repito, lo único que hace es un adormecimiento general de muchas personas, pero que realmente nosotros como creyentes necesitamos poner los pies en la tierra. Pablo dice en esta parte, en este texto, hace referencia al tiempo, o sea, es el momento, es el tiempo que nos está tocando, y nosotros tenemos que ser sensibles a las realidades que pasan a nuestro alrededor. Hay algo más, dice, otro aspecto que dice, que tenemos que saber
leer las señales de los tiempos. No solo debemos saber responder, sino saber leer estas señales de los tiempos. En el relato que yo les compartía de Mateo capítulo 24, los fariseos previamente y los saduceos se han hecho rebeldes para creer en Cristo, a pesar de que han visto sus milagros, y le pretenden exigir señales a Jesús, para esas señales que vengan del cielo, para que le puedan creer y para que le puedan comprender lo que Jesús está haciendo. Jesús se niega rotundamente a dar esas señales, y en lugar de eso, repito, vuelve a invitar a los judíos, vuelve a invitar a sus discípulos, y hoy a nosotros nos invita a que más que seguir especulando sobre muchas cosas, necesitamos poner manos a la obra, necesitamos poner acciones concretas, dejar de seguir actuando como si nada nos interesara, como si nada nos importara. Necesitamos tomar en serio esta profesión de fe y este trabajo que Cristo Jesús nos ha dejado aquí en la tierra como iglesia. Así es que saber leer las señales de los tiempos tiene que ver con la capacidad de nosotros de asumir compromisos, y darnos cuenta que es cierto lo que pasa alrededor, lo que está sucediendo, hermanos, son signos de que grita y que gime la tierra y la sociedad para que la iglesia reaccione, para que nosotros empecemos a actuar, pero verdaderamente, pero comprometidamente, y de verdad asumir nuestra responsabilidad, que demos ese paso que tanto nos hace falta del conocimiento a la práctica, que demos ese paso que tanto nos falta de seguir entre nosotros criticándonos y diciéndonos y seguir estando entre nosotros hasta ahí, o seguir, hermanos, a medias en nuestro compromiso con el Señor. Saber leer la señal de los tiempos, es decir, es urgente. El reloj de la naturaleza, la sociedad grita, clama y gime porque la iglesia despierte, porque nosotros asumamos ese compromiso. Pero al analizar nuestra realidad, hermanos, vemos con mucha tristeza que nos hace falta no solo un paso, sino quizá muchos otros pasos, porque aún tenemos situaciones sin resolver, aún tenemos, como decía, situaciones pendientes hacia adentro de la iglesia, hacia adentro de nosotros mismos, que no hemos podido resolver. Es muy interesante, o sería muy interesante, mejor dicho, y qué más quisiéramos muchas veces los líderes en la iglesia poder implementar, hermanos, acciones más allá de nuestras paredes, pero a veces el tiempo nos los quita, las problemáticas que hay dentro de nosotros, que aún no nos acabamos de comprometer plenamente, empezando por los líderes, aún no acabamos de ser fieles a Dios, y entonces nos preguntamos cómo vamos a ir hacia afuera si hacia adentro no hemos podido hacer y dar ese salto que necesitamos. Creo, hermanos, que las cosas que están sucediendo pasan y están pasando más allá de nosotros o fuera de nosotros, porque nos tiene que hacer reflexionar y decir, es el tiempo que Dios nos está dando, y es un grito de auxilio de parte del mundo que se está perdiendo para la iglesia, de decir que ya basta, que necesitamos ponernos a trabajar, que necesitamos dejar nuestra pasividad, nuestra esta tibieza, ¿verdad?, de ser iglesia, y de dar ese paso. Primero, asumir un compromiso sincero, todos, ¿verdad?, en nuestra asistencia, en nuestra fidelidad a los diezmos, en nuestro trabajo como creyentes, en nuestro amor hacia el prójimo, empezando por ahí, y después, entonces, sí ser esa señal mayor del mundo que Cristo viene por segunda vez. Porque como va a terminar este discurso con el relato o con las parábolas empezando con la parábola en el capítulo 25 de las 10 vírgenes, las 5 fatuas y las 5 prudentes, sino de otra manera. Entonces podremos seguir así
pero es una verdad lo que decía Jesús aquí. No dice cuándo, pero sí dice una verdad. Él viene por segunda vez y solo creemos. Y si seguimos en esta pasividad, si las señales de los tiempos no nos hacen sensibles, no nos hacen pensar que de verdad está gimiendo la tierra por nosotros, porque la iglesia, no solo nosotros a nivel local, en general, se ponga, como decimos, las pilas y en verdad asumamos un compromiso, llegará, como dice la parábola, llegará el esposo o el novio y entonces nos encontrará, hermanos, dormidos, nos encontrará pasivos y nos encontrará todavía con ese deseo de que ahora sí nos vamos a comprometer, ahora sí voy a dejar mis rencillas, ahora sí voy a dejar mis problemas, ahora sí voy a dejar mis traumas, ahora sí voy a dejar mis pendientes, ahora sí, cuando Cristo venga nos va a encontrar en esa realidad. Cierro, hermanos, repito, y yo espero de todo corazón que todo esto sea, o todo esto pueda ser algo que nos haga reflexionar, porque esa es la finalidad, sinceramente. Creo que la palabra de Dios nos invita como Jesús invitaba a sus oyentes en aquel tiempo. Es tiempo, es el momento. Hoy, el hecho de que usted esté aquí, de que de verdad, y pudiera parecer una exageración, pero de que el sismo que mató a mucha gente ya, que no lo he hecho aquí, hermanos, y que aún nosotros estemos con vida, viendo todas esas desgracias que están sucediendo, no podemos dejar pasar. No debemos, es más, dejar pasar sin que haya una reflexión profunda en nosotros, sin que haya un compromiso sincero de nosotros a decir, de aquí en adelante tengo que comprometerme aún más. Creo que las señales de los tiempos, hermanos, son fuertes. Todo nos apunta a esa verdad. Es un hecho que Jesús vendrá. ¿Y su iglesia qué está haciendo? La iglesia, ¿qué está haciendo, hermanos? Necesitamos tener una respuesta a estas realidades. Repito, pero no la podremos tener si no antes hemos solucionado los problemas de aquí adentro. Es importante preguntarnos, hermanos, cuando venga Cristo Jesús, refiriendo a la parábola de las 10 vírgenes, ¿en cuál de los dos grupos estaremos? ¿En el grupo de las 5 vírgenes prudentes o de las 5 vírgenes fatuas? Yo creo, hermanos, que no solo es de querer, ¿verdad? Yo creo que es de empezar a hacer, demostrar que realmente queremos y que las señales de los tiempos están influyendo en nosotros, porque Cristo Jesús desea, hermanos, que todo esto pueda ser una realidad en nuestro corazón. Yo invito, hermanos, a toda la iglesia, repito, con todo esto que nos sucede y lo que ha de venir, sin duda, hermanos, a que no nos dejemos pasar como si nada sucediera, a que todo esto nos haga pensar, y hoy más que nunca, hermanos, podamos decir al Señor, sí, ya hasta aquí. Creo que las señales son suficientes, las formas que me has mostrado son bastante explícitas, y es importante porque todo apunta que Cristo viene, y que si nosotros no enderezamos el camino, entonces, hermanos, dice la palabra que al final no valdrá la pena haber estado aquí con todo el tiempo que estemos, y al final, hermanos, la realidad será lamentable. Deseo, hermanos, que esto nos pueda hacer reflexionar, que nos anime nuestro compromiso, que nos renueve el deseo de hacer, hermanos, compromisos con Dios, y en aquellas cosas que necesitamos mejorar. Es el tiempo, creo que es el momento en el que Dios nos está dejando y nos está permitiendo ver todo esto para reflexionar. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que Dios nos ayude en este trabajo y en esta tarea.